Google Search Console es la gran herramienta SEO. Es la herramienta que no puede faltar en ninguna persona, ningún profesional que se esté dedicando al posicionamiento orgánico en buscadores, que se esté dedicando al SEO. Es la herramienta que nos va a dar la información directa de Google de lo que está ocurriendo en nuestra página web a nivel de posicionamiento en Google, qué keywords estamos posicionando, cuántos clics estamos consiguiendo, cuántas veces estamos apareciendo. La información que nos da Google Search Console, la verdad es que es puro oro y tenemos que aprovecharla. Siempre que tengáis una nueva web en funcionamiento, debéis ir a Google Search Console y darla de alta, dar de alta esa web, esa propiedad. La primera vez que entréis a Google Search Console vais a tener directamente esta pantalla donde os va a dar la opción de añadir una propiedad, de añadir una web a lo que sería esta herramienta de Google Search Console tan completa y tan interesante. Aquí nosotros tendríamos que añadir el dominio, ¿vale? Podemos añadir aquí nuestro dominio sin HTTP, sin HTTPS, sin 3W, directamente aquí añadiríamos lo que sería, pues nuestro dominio.com.es, la extensión que sea, podemos añadirlo aquí como dominio, le daríamos a continuar y ahora nos va a pedir que verifiquemos ese dominio, que demostremos que somos los propietarios de ese dominio, de esa web, y deberíamos coger este código que tenemos aquí, ¿vale? Lo copiaríamos y lo tenemos que añadir como un registro DNS en nuestro hosting. Donde tengamos nuestro hosting, nuestro dominio, ahí deberíamos ir y añadir lo que se conoce como un registro DNS de tipo texto y deberíamos copiar este código en ese registro DNS. Ahí ya es cuestión de que investiguéis un poco en vuestro hosting para poder hacerlo. No es excesivamente complicado, pero podéis investigar un poco y ver cómo añadir ese registro DNS. Bueno, cuando lo hayáis hecho, cuando hayáis añadido ese registro de DNS, si todo está correcto, que debería estar correcto, deberíamos verificar este nuevo dominio que hemos añadido y ya a partir de ahí, a partir de esa verificación, ya tendríamos disponible nuestra propiedad en Google Search Console, ya la tendríamos añadida. Pues así con todos los dominios, con todas las nuevas webs que vayamos teniendo. Deberíamos hacer este paso, deberíamos verificar ese dominio y a partir de ahí ya nos estaría dando datos Google Search Console. Bueno, pues bien, una vez que ya tengamos verificado nuestro dominio, a partir de ese momento, a partir de ese día, ya podría mandarnos información, ya podríamos ver información en Google Search Console, siempre por supuesto que esa web la estemos trabajando a nivel SEO, que tengamos posicionamiento o que lo vayamos a tener. Desde el primer día que trabajemos con una web deberíamos darla de alta, desde el primer día que la web esté lanzada, que la web esté en funcionamiento, que esté en Internet. A partir de ese día deberíamos ya tenerla de alta esa web en Google Search Console. Y a partir de ahí nos va a empezar a dar datos. Bueno, seguramente si estamos empezando con el SEO nos dará poquitos datos, pero a medida que vayamos trabajando el SEO, que vayamos trabajando el posicionamiento orgánico, ahí ya nos empezaría a dar más datos. ¿Y qué datos nos ofrece Google Search Console? ¿Qué datos nos va a ofrecer esta herramienta maravillosa que ya os digo que es la número 1, la que todos los SEOs deben trabajar? Luego ya hay muchas de pago para espiar a la competencia, como puede ser un SEMrush, un Ahrefs, un Sistrix para hacer investigación de palabras clave. Por supuesto, esas herramientas tampoco seguramente van a faltar en el especialista, en el consultor SEO, pero esta es la primera, digamos, que deberíamos trabajar, esta de Google Search Console. ¿Y qué información nos da esta herramienta de Google Search Console? Bueno, pues información que va a ser fundamental para ver lo bien o lo mal que lo estemos haciendo a nivel SEO. Aquí nosotros vamos a tener como una descripción general, un poco de los informes más importantes, pero si nos vamos aquí a la columna de la izquierda tenemos el acceso a los diferentes informes disponibles. Y aquí uno fundamental es el de rendimiento, ¿vale? Lo que sería qué keywords estamos posicionando, puede ser que aparezca como rendimiento, como resultados de búsqueda.
Bueno, pues esto va a ser oro puro, porque aquí nos está informando de cuántos clics estamos recibiendo desde Google, cuántas impresiones, cuántas veces están apareciendo resultados de nuestra web. Cuando alguien busca, bueno, pues van a aparecer resultados en Google si estamos trabajando el SEO, si lo estamos haciendo bien, y van a aparecer aquí mostrados. También el CTR, qué porcentaje de clics hemos recibido en relación a las impresiones, también muy importante. La posición media de las keywords que estemos posicionando, nos lo va a decir también Google Search Console. Bueno, pues también muy importante. Esta información se va a quedar aquí guardada durante 16 meses. Pero podemos, por supuesto, exportar estos informes, descargarlos para ir guardando esos datos. Bueno, pues muy importante toda esta información. Aquí por defecto tenemos los 3 últimos meses, pero bueno, esto lo podríamos cambiar, podríamos elegir otro periodo y aquí estamos viendo, bueno, pues la evolución de esos 3 últimos meses, de lo que serían los clics que estamos consiguiendo, las impresiones, el CTR, si queremos aquí colocarlo, la posición media, bueno, pues tenemos toda esta información. Y aquí abajo, si bajamos un poquito, bueno, pues vamos a ver las palabras clave que estamos posicionando. Genial. Oye, fundamental. ¿Qué keywords estamos posicionando? ¿Cuántos clics están recibiendo? ¿Cuántas impresiones? ¿Qué CTR? ¿Qué posición media ocupa esa keyword que estamos posicionando? Bueno, pues en este caso hay personas que buscan branding en Google, aparece un resultado de esta web y se está llevando 575 clics en los últimos 3 meses con 37.000 impresiones, CTR del 1,5 y posición media el 21,1. Y aquí vemos, bueno, pues más keywords aparecen en el informe hasta 1000. Bueno, en el informe general van a aparecer hasta 1000, pero esta web posiciona muchas más. Bien, pues esto fundamental, ¿vale? Fundamental, importantísimo estar atento a este informe y ver qué palabras clave vamos posicionando. Bueno, seguramente que al principio serán pocas y luego ya a medida que vayas trabajando el SEO irán apareciendo, irán mostrándose más keywords en este informe y serán una orientación de lo bien o lo mal que lo estés haciendo. Aquí en páginas vamos a tener, bueno, pues las diferentes URLs de nuestra web, cuántos clics están recibiendo. Una URL, una página, puede estar posicionando muchas, cientos o miles de keywords. Bueno, pues en total, en todas esas keywords que esté posicionando esa página, cuántos clics, cuántas impresiones, qué CTR, qué posición media. Bueno, pues lo vamos a tener aquí importante para ver cuáles son las páginas que te están llevando más tráfico SEO a tu web. Bien, si nos vamos aquí a países, podemos verlo por países, los clics, impresiones, CTR, etcétera, por tipo de dispositivo, también por tipo de búsquedas, por ejemplo, en el caso de que estuviéramos posicionando también vídeos en Google, bueno, pues aquí también tendríamos resultados y también por fechas. Fundamental, por ejemplo, un consejo que os puedo dar es que cuando vayáis a estos informes, tened cuidado porque por defecto, como veis, estamos viendo los datos de todos los países en los que estés posicionando. Pero sí, claro, a ti solo te interesa, por ejemplo, España, porque es el lugar donde vendes, deberías seleccionar España, hacer clic y estaríamos creando como un filtro y a partir de ahí los datos que estemos viendo, las keywords que posicionemos, etcétera, ya están filtrados solo por España. Bueno, pues esto sería una recomendación interesante porque te puede llevar a equívoco ver los datos generales, equívoco positivo o negativo, y no ver, digamos, el país a lo mejor que más te puede interesar, como puede ser España. También interesante, también importante que hagamos una cosa que nos permite Google Search Console, que es hacer comparaciones. Hacer comparaciones, claro, nos va a permitir ver cómo está evolucionando el SEO de nuestra web. Por ejemplo, yo podría hacer una comparación de los últimos 3 meses con el periodo anterior, le daría aquí a aplicar y veríamos un poquito la evolución que estamos, digamos, un poco consiguiendo, ¿no? En este caso, pues es una evolución positiva porque vemos que, bueno, se han conseguido más clics, más impresiones, ha aumentado el CTR, la posición media es mejor, bien, pues bastante correcto en este sentido. Bien ver las comparaciones porque es una forma de
de alguna manera ver correctamente cuál es la evolución, qué evolución estás teniendo en lo que sería tu posicionamiento orgánico, el SEO que estés realizando para tu página web. Bueno, voy a volver por aquí, ¿vale? Aquí, como veis, tenemos diferentes comparaciones que podemos hacer en los informes. Son, bueno, variadas las opciones que tenemos aquí. Bueno, en este caso voy a volver a los últimos 3 meses. Voy a quitar aquí la comparación, pero interesante que hagamos esa comparación para ver un poco la evolución que estemos obteniendo. Bueno, pues todo esto súper interesante, ¿vale? Súper interesante que estemos atentos, súper interesante que veamos esa evolución, ¿vale? Que veamos esa evolución de lo que pueden ser nuestros datos y eso lo vamos a ver en el informe de rendimiento, ¿vale? Lo vamos a ver en el informe de rendimiento que tenemos aquí en Google Search Console, ¿vale? Que tenemos en Google Search Console. Bien, vamos a seguir viendo más cosas interesantes de Google Search Console. Por ejemplo, también interesante que en Google Search Console añadamos lo que sería nuestro sitemap. Añadamos nuestro sitemap para que Google encuentre más rápidamente las URLs que queremos indexar. Las URLs que queremos indexar que normalmente van a estar añadidas a ese sitemap. ¿Vale? Van a estar añadidas a ese sitemap. Bien, pues aquí nosotros colocaríamos esa URL de nuestro sitemap, colocaríamos la URL de nuestro sitemap y a partir de ahí ya Google podría conocer, podría saber las diferentes URLs que queremos indexar, ¿vale? Las diferentes URLs que queremos indexar. Bueno, pues también importante este informe de sitemaps. También dentro de Google Search Console otro informe súper importante es lo que se conoce como los informes de cobertura o los informes de indexación, aquí que tengo a la izquierda de páginas. Y si me voy aquí, lo que voy a ver son cuáles son las páginas que tenemos indexadas, cuáles son las páginas que no están indexadas, por ejemplo. Bueno, pues todo eso súper interesante, qué páginas ha descubierto Google Search Console y a lo mejor no están indexadas por algún motivo. Bueno, pues todo eso lo veríamos aquí. Las páginas indexadas, bien, en principio, vale, correcto. Vamos a pensar que correcto. Y luego las páginas no indexadas, sin indexar, pues aquí Google Search Console nos va a hablar de cuáles son los motivos por los que Google Search Console o Google no está indexando esas páginas, ¿vale? No está indexando esas páginas. Bueno, pues aquí lo veríamos. Aquí estaríamos viendo esa información, los motivos por los que Google no esté indexando esas páginas, lo veríamos aquí, ¿vale? Lo vamos a ver aquí. Y aquí nosotros podríamos ver los datos y podríamos empezar a analizar si es correcto que no haya indexado esa página, si no es correcto. Bueno, pues aquí lo veríamos. Aquí vamos a ver esa información, ¿vale? Aquí veríamos esa información de Google en relación a, bueno, la posible indexación o no de nuestras páginas. Bueno, pues aquí lo vamos a ver. Fijaos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, excluida por una etiqueta no index, bueno, en principio puede ser correcto, ¿no? Si hemos colocado una etiqueta no index, lo normal es que no esté, por supuesto, indexada esa URL. Bien, habría que ver, habría que empezar a analizar. Te lo va a decir Google Search Console, te va a decir, oye, ¿cuáles son las páginas, por ejemplo, que han dado error 404? ¿Cuáles son las que están excluidas por una etiqueta no index? Bueno, si hacemos clic en, digamos, ese problema, nosotros podríamos ver qué URLs tienen, digamos, esa etiqueta no index, si está correcto, si no está correcto, y podríamos analizar, oye, si esto está bien, si estas URLs es correcto que tengan una etiqueta no index, y en principio si está todo correcto, bueno, pues perfecto, no tendríamos que preocuparnos, pero así podríamos ir por las diferentes URLs de nuestra web y ver qué información nos está dando Google Search Console y ver si tenemos que realizar
algún tipo de corrección, si fuera el caso. Bueno, pues este informe súper importante, ¿vale? Súper importante este informe de Google Search Console que nos dice qué URLs de nuestra web están indexadas, cuáles no están indexadas, bueno, y por qué motivos no se han indexado, y a partir de ahí nosotros podríamos analizar si eso está correcto, si no está correcto y ver si tenemos que hacer algún tipo de corrección en relación a la indexación de nuestro sitio web. Luego también tenemos aquí a la izquierda los informes de experiencia en la página. Estos informes nos van a hablar de lo optimizada o no que esté nuestra web, de si es, por ejemplo, adaptada a móviles, como debería ser en principio, si tenemos correctamente implementado lo que sería el SSL, el certificado de seguridad para que nuestra web sea segura, sea HTTPS. Bueno, pues aquí vamos a tener esa información muy importante, por ejemplo, como son las métricas web principales. 3 métricas que Google Search Console, bueno, que Google, más que Google Search Console, Google tiene muy en cuenta, que son el LCP, el FID y el CLS, que son 3 métricas de optimización de tu web que son muy importantes y que incluso son tan importantes que Google Search Console, pues aquí nos coloca informes que nos hablan de lo bien o lo mal que esté optimizada nuestra página web en relación a esas 3 métricas. Bueno, pues también interesante, también importante que estemos atentos a esos informes, ¿vale? Que estemos atentos a esos informes. Bueno, pues ya tenemos aquí bastante información buena, bastante información potente de Google Search Console, las keywords que posicionamos, los clics que estamos consiguiendo, las páginas que nos llevan más clics, luego la posibilidad de añadir nuestros sitemaps para que antes conozca dónde está nuestro sitemap y lea las URLs que queremos indexar. Luego, por supuesto, también toda la información sobre las páginas y su correcta o incorrecta indexación, con los motivos de por qué no están indexadas, y a partir de ahí empezar a analizar y ver si tenemos que hacer algún tipo de corrección en nuestra web. Luego, por supuesto, estos informes de experiencia en la página, de optimización, de usabilidad móvil, todo esto también muy importante porque también es un factor de posicionamiento. Y luego también destacaría también lo que es este informe de enlaces, que nos va a decir, por ejemplo, cuáles son las webs que nos están enlazando y qué ha visto Google, qué backlinks tenemos y cuáles ha visto Google. Oye, pues aquí lo vamos a ver, qué dominios nos están enlazando, por ejemplo, cuáles son las páginas más enlazadas de otros dominios, que tiene que ver mucho con el SEO off-page, con el link building que estemos trabajando, y también internamente, en relación a los enlaces internos, cuáles son las páginas más enlazadas. Normalmente las páginas más enlazadas, tanto a nivel interno como a nivel externo, son las que tienen más fuerza para Google, más fuerza a nivel de posicionamiento, y una de las cosas que podemos hacer cuando queremos que una URL consiga más fuerza y de alguna manera consigamos posicionarla mejor es añadirle más enlaces, que vayan más enlaces, que pueden ser externos o internos, a esa URL. Bueno, pues esto interesante que lo hagamos, ¿vale? Interesante que lo hagamos. Bueno, pues bien, importante todo ello, importante lo que nos ofrece esta maravillosa herramienta. Aquí, por ejemplo, en ajustes, vamos a ver si, por ejemplo, tenemos posibles vinculaciones con otras herramientas, Google Analytics o YouTube también. Aquí tenemos un informe del rastreo, de cuántas veces está viniendo Google a visitar nuestra web, cuántas solicitudes ha realizado Google en los últimos meses. Todo esto, bueno, pues podemos ver, por ejemplo, oye, si está todo correcto, si nuestra web está devolviendo un código de respuesta 200, que sería lo normal, si hay algún 404 o algún tipo de redireccionamiento, pues podríamos verlo aquí y ver también si hay algún problema. Estamos viendo aquí también cuál es el bot de Google que nos está visitando, qué tipo de archivos está visitando. En principio, cuanto más venga a nuestra web, esa es una buena señal de cara a que nuestra web, tiene cierta autoridad, tiene cierta relevancia, y por eso Google la está visitando más. Aquí también, por ejemplo, en seguridad y acciones manuales,
posibles problemas de seguridad que Google esté detectando, posibles infecciones que esté sufriendo nuestra web, de malware, de virus que a lo mejor no conozcamos y de repente alguien nos hackea la web y empieza a hacer ahí algún tipo de malas acciones y Google te va a avisar si fuera el caso. Y aquí en acciones manuales, si tuviéramos alguna penalización manual de Google por algo malo que hubiéramos hecho, espero que no sea así, bueno, pues aquí tendríamos esa información. Si no hacemos nada incorrecto, no debería ser el caso, pero bueno, si fuera, tendríamos aquí la información de esa posible penalización que estemos sufriendo. Aquí, por ejemplo, también tenemos la opción de enviar una URL para que no aparezca en Google. Si por algún casual hay una URL que está indexada, pero no debería estar indexada, podemos pedir que la retire de manera temporal y luego ya nosotros podríamos añadir una etiqueta no index, ¿vale? Una etiqueta no index. Bueno, pues aquí lo tendríamos. Aquí en el inspección, bueno, en lo que es el inspector de URLs, aquí nosotros podemos añadir una URL de nuestro site y podemos indexarla directamente desde aquí o podemos de alguna manera analizarla y ver si está indexada, si no está indexada. Bueno, aquí nosotros podríamos colocar una URL de nuestra web y si no está indexada podríamos pedir que nos la indexara y si está indexada nos va a decir, bueno, pues como es aquí, pues bien, correcto, la URL está en Google, es usable, digamos, para los móviles, bien, perfecto, aquí tendríamos la información y si no fuera el caso, podríamos solicitar la indexación e incluso si se ha actualizado esa URL, si se ha cambiado la información, no está de más solicitar la indexación para que vuelva a visitar la Google lo antes posible. Siempre que añadáis una URL a vuestra web, un nuevo contenido, el camino más rápido para que Google conozca esa URL y la indexe y aparezca en Google es venir aquí y añadirla y solicitar la indexación. Es lo más rápido y es lo que recomiendo cuando tú, por ejemplo, creas un nuevo artículo para el blog. Si quieres que lo más rápido posible esté en Google, vente aquí. También, aunque no lo hicieras, puede Google descubrir esa URL, por ejemplo, a través del sitemap. Pero si queremos irnos por el camino más rápido, podemos ir aquí al inspector de URLs y desde aquí solicitar la indexación. Bien, pues un montón de cosas que nos ofrece Google Search Console. Voy a volver al informe de rendimiento porque me parece genial, ¿vale? Porque me parece genial la información que nos da. Yo, por ejemplo, podría irme a una de las páginas, hacer clic en una de las páginas y ver todas las keywords que está posicionando esa URL. Como fijaos, aquí la tengo seleccionada, me voy aquí a consultas y puedo ver todas las palabras clave. Fijaos, más de 1000 que posiciona Google. Oye, es lo genial que tiene Google, que cuando se enamora de tu web, se enamora de un artículo, se enamora de una página, te acaba posicionando por cientos o miles de keywords, muchas de las cuales a lo mejor no las tenías en mente cuando creaste ese contenido. Pero, oye, Google se ha enamorado de tu contenido y te empieza a posicionar por keywords relacionadas, por sinónimos e incluso por palabras que no aparecen en el propio artículo, pero que Google piensa que tu artículo o tu página es una buena respuesta a la duda, al problema que tiene el usuario de Google. Bueno, pues esto fundamental, ¿vale? Esto es súper interesante poder ver, por ejemplo, lo que sería el posicionamiento total de una página. Podemos hacer filtros también. Yo, por ejemplo, podríamos por aquí hacer algún filtro y decirle que, bueno, que te saque pues, las keywords de marca, por ejemplo. Podríamos ir aquí a consultas principales y aquí nosotros añadir nuestra marca y ver qué keyword de marca estamos posicionando, por ejemplo. Bueno, pues esto muy interesante, estos filtros que podemos hacer. Podemos filtrar también por impresiones, por clics que estemos consiguiendo. Bueno, pues esto también súper interesante, los filtros que podemos añadir para ver, bueno, los resultados y para ver información, bueno, pues un poco también de otra manera, ¿no? No el informe general, sino el informe, digamos, particular de unas determinadas keywords. También podríamos filtrar por posición. Al activar aquí la posición de las keywords, pues
se me abre aquí la posición y podríamos a lo mejor pues ver qué keywords tenemos posicionadas, bueno, pues a lo mejor en los primeros puestos o a lo mejor a partir de la 10ª posición y ver cómo podemos mejorar ese posicionamiento de esas keywords que tengamos en segunda página. Bueno, pues podríamos elegir aquí, ¿no? Decir, oye, mira, pues que la posición sea mayor, por ejemplo, que 15. La posición media, siempre esto, digamos, no es exacto, es una posición media, pues en algunos casos a alguien que busque ese contenido, pues desaparecerá en una posición o un poquito más arriba, un poquito más abajo. Esto es una posición media, ¿vale? Nos va a decir una posición media y aquí, oye, pues keywords que están más arriba de la posición 15 y nosotros podríamos intentar optimizar estas keywords si verdaderamente son interesantes en esas URLs en las que las estemos posicionando. Bueno, pues súper potente también utilizar los filtros, ¿vale? Utilizar los filtros para ver los datos un poco más segmentados, ¿vale? Ver un poquito los datos más segmentados. Aquí ya, bueno, casi por último, ver que podemos también ver el posicionamiento por imágenes que estemos posicionando en Google, vídeos, noticias, por ejemplo, ¿vale? Diferentes tipos de contenido, lo podemos ver aquí. Y siempre también importante, bueno, conocer que los datos se van añadiendo, ¿vale? No son datos, digamos, de real time, no son los datos del momento, sino que se van añadiendo. Aquí en este caso, como vemos, la última actualización hace 8 horas. Bueno, pues tardan unas horas en añadirse esos datos. Vais a tener que esperar un poquito para ver la información de lo que esté ocurriendo en vuestra web. Yo creo que con esta panorámica, digamos, de esta herramienta, ha quedado claro la importancia de Google Search Console. Esta información no te la va a dar ninguna herramienta de pago. Esta información es directa de Google. ¿Podéis utilizar otras herramientas? Por supuesto, sí. Y va a ser interesante cuando trabajas de manera profesional el SEO, pero la que no puede faltar es sí o sí Google Search Console, ¿vale? Google Search Console con todos esos informes que hemos visto que son tan geniales y que siempre cuando creéis una nueva página, una nueva web, tenéis que añadir esa web aquí a Google Search Console desde el primer día, que esté funcionando, que esté online y empezaréis a ver resultados y a partir de ahí empezaréis a ver lo que estáis consiguiendo, lo que se podría mejorar, las keywords, los clics, etcétera, con toda esta información a nivel un poco más técnico de las páginas que están indexadas, las que no están indexadas y a nivel un poco más de performance, de resultados, que sería este informe con el rendimiento de nuestra web. Bien, espero que os sirva, espero que os sea útil y que trabajéis con Google Search Console porque es fundamental utilizar esta herramienta. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en los comentarios, dale like y suscríbete a este canal de Marketing Digital.